Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema, ¿cómo prevenir conductas autodestructivas? Y el objetivo de la conferencia, porque es una conferencia bastante extensa y amplia, vamos a centrarnos mucho en tres claves muy importantes que nos pueden favorecer a nosotros, no solamente para el tema de la prevención, sino para mirar qué hacer frente a una conducta autodestructiva, si de pronto estás pasando por un momento difícil en tu vida, una ruptura amorosa, bueno, el tema también del encierro que a veces no sabemos manejarlo, la cuarentena, la relación con la familia, con los hijos, pero sobre todo si tienes situaciones que están marcando de alguna manera una situación muy contundente. Podríamos hablar desde sustancias psicoactivas, depresiones, apegos afectivos o incluso tendencias suicidas. Así que vamos a empezar con un tema bien importante, bien sensible, que estoy seguro y pues con todo el amor del mundo quiero compartirles para que de alguna manera podamos generar un impacto alto en las vidas de ustedes. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es una conducta autodestructiva realmente? Bueno, una conducta autodestructiva es una acción que el individuo realiza para poner en riesgo su vida. Esa conducta puede ser directa o indirecta. Quiero explicar algo acá. Y es que las conductas autodestructivas son acciones que una persona toma, si es directa, como última medida. O sea, ya no ve otra salida. Ya la persona de alguna manera ha explorado diferentes alternativas para salir de esa situación, de esa depresión, de esa angustia que tiene tan alta, de ese nivel de estrés tan alto, que cree que la única salida es ese punto blanco al final del túnel. Eso se le llama el trance del túnel. Cuando una persona se mete en ese túnel, y aquí es donde yo soy muy cuidadoso y le digo mucho a los papás, porque créanme que la gran mayoría de los suicidios en jóvenes ocurren cuando los papás están en la casa. Y pasa porque muchas veces subestimamos mucho a los chicos. Y mientras una persona esté manifestando algún tipo de comportamiento así, es mejor uno pecar por exceso que por omisión. Cuando una persona está metida en ese túnel es hacerte cuenta que estás peleando con un enemigo que está en tu cabeza. Todo el mundo quisiera poder tener una varita mágica para cambiar su vida y quitar su dolor y dejar de sentir apego, dejar de sentir amor por una persona que no se siente correspondida. Si uno tuviera el poder en serio de poder dejar de consumir sustancias de una manera mágica, pues todo el mundo lo haría. Nadie quiere estar allí. Pero como te digo, cuando una persona se mete en ese trance, lo único que lo puede salvar es que esa persona se equivoque y no haga lo que tenía que hacer y obviamente no le funciona el método. Pero la otra es la indirecta, la que utiliza la gran mayoría de las personas buscando siempre evadir una situación o principalmente, que es algo que te voy a insistir mucho en esta conferencia de hoy, una verdad. Porque todos los seres humanos tenemos una verdad en el corazón y cuando no la estamos escuchando, obviamente el universo se manifiesta. Y cuando nosotros no estamos en sintonía con esa verdad, comenzamos a ocultarnos en varias cosas que te voy a comentar ahorita acá, y es donde aparecen las adicciones, los apegos, el dinero, el trabajo en exceso, y nos desconectamos. Lo importante es que hay una frase aquí muy fuerte que yo alguna vez leí en un libro y dice que el suicidio es una decisión definitiva a un problema que es temporal. Todos los problemas son temporales. Todas las crisis van a pasar. En la conferencia que hice, está en mi canal de YouTube hace 4 videos pues atrás, se llama la conferencia Solo es un eclipse. Y por muy oscura que sea la noche, cuando la luna tapa el sol, la luna siempre va a seguir su camino y la luz va a volver. Entonces tienes que tener muy claro que por dolorosa, por difícil, por dura que sea la crisis, siempre pasa. La luz va a volver, la tormenta pasa y va a llegar la calma. El punto es que muchas personas no se convencen de esa realidad en su vida y predomina pues obviamente meterse en ese túnel tan doloroso. Las conductas autodestructivas son generadas por eventos que no se pueden controlar y que llenan de angustia y estrés a la persona que lo experimenta. Esta es la base y este es el principio fundamental de por qué las personas a veces nos perdemos, y es que creemos o queremos tener el control y eso nunca se va a tener. Sobre todo cuando las causas son externas. Por ejemplo, cuando a ti lo que te genera estrés o angustia, dolor o tristeza es el clima, el tránsito, tu jefe, la pareja, los hijos, alguna enfermedad, esta pandemia que está pasando, cosas que de alguna manera nosotros no podemos controlar porque no está en nuestras manos generar un proceso de transformación allí.
yo no puedo evitar que llueva, yo no puedo evitar que haya un terremoto, yo no voy a poder evitar que mi pareja me engañe, que tus hijos te mientan. Uno no va a poder evitar que venga la vida y te golpee, porque el dolor es inevitable. O sea, si va a llegar a tu vida. La única alternativa que nos queda a nosotros frente a las condiciones externas es aceptarlas. Aceptarlas y tomar una decisión, como te voy a explicar ahorita al final. Pero yo no puedo hacer nada. Hay gente que me dice: Alexander, yo sé que usted me va a ayudar a cambiar a mi esposo, y yo se lo ayudo a cambiar por otro, pero yo no tengo el poder para cambiar a esa persona. Esa persona cambia cuando tome una decisión y se conecte, como lo vas a escuchar aquí, pero es la decisión que yo tomo en el momento en que yo decido soltar lo que sea que quiero soltar, porque empecé a tomar un poquitico de conciencia en mi vida, veo la vida de otra forma y me doy cuenta que lo que estoy haciendo de atentar contra mi paz, mi tranquilidad o mi salud, obviamente no es más grande que lo que realmente yo soy, y cuando me conecto con esa esencia y cuando me conecto con esa verdad. Entonces lo importante es entender, uno, que yo no puedo evitar que esas condiciones externas están, solamente me queda aceptarlas. Hay gente que hasta el clima le saca la piedra. ¡Ah, qué llovedera! ¡Ah, qué calor tan horrible! Y va en un bus, en un colectivo, pues como llaman en su país, y el bus lo va a dejar una cuadra más allá de su paradero, y que es que me va a llevar a comer a su casa, y la gente se enoja y llega a la casa a gritar, a pelear, todo porque un chofer de un bus que usted no conoce le robó la paz, se la llevó. Hay personas que están tan fuera de su control emocional que cualquier cosa los maneja. Somos como marionetas. Entonces hay un hilo que lo maneja el clima, otro hilo lo maneja el esposo, el jefe, los amigos, las circunstancias, y simplemente somos marionetas emocionales, manipuladas por condiciones que definitivamente nunca vas a poder controlar. Así que ten presente eso, que esas condiciones externas, la única alternativa que te queda es aceptarlas y tomar decisión. Si te quedas, si te vas, pero no las puedes cambiar. Es imposible que yo pueda transformar a otra persona. Yo puedo hacer lo posible por inspirarte. Yo puedo hacer lo posible por compartirte información que a mí me sirvió. Yo puedo hacer muchas cosas para intentar, como lo estoy haciendo hoy aquí, darte información que te permita ser más grande que una droga, que la corrupción, que la mentira, que el engaño, de tantas cosas que están generando dolor en tu vida, y ya, hasta ahí llego yo. Pero de allá que yo tenga la varita mágica para cambiar tu vida, no la tengo yo ni la tiene nadie. O sea, ni un cura, ni el pastor más jodido de todos, ni el mejor coach, ni Anthony Robbins, que es el mero mero de los coach, tiene ese poder. La única posibilidad que tú tienes es conectarte y encontrar una razón muy poderosa por encima de cualquiera de esas conductas. Dos claves importantes aquí. Aunque no podemos controlar las condiciones externas, debemos tomar conciencia. Es una de las filosofías en las que yo creo hace muchos años, y es que siempre atraemos con nuestro nivel de conciencia lo que sea que necesitemos para nuestra evolución. Por ejemplo, hoy, este coronavirus, esta pandemia, hay personas que tienen mucho miedo y otros que no tenemos tanto, simplemente por la percepción que tenemos de la enfermedad, por la percepción que tenemos de la crisis. Y es que comprendemos que si llegó es porque la necesitamos. Tal vez nadie se merezca nada malo en la vida, pero si te están pasando cosas complejas hoy en tu vida, deja de pelear con ellas, porque si peleas con ellas las vas a engrandecer. Es como cuando te llega el cáncer a tu vida, una enfermedad terminal. Mira, la enfermedad llegó. No te pongas a pelear con la enfermedad y maldita enfermedad y esta desgraciada enfermedad, y a mirarte frente al espejo, que era algo que a mí me pasaba cuando yo sufría de psoriasis, que me miraba frente al espejo y me daba rabia conmigo, y hasta que entendí que ese tipo de comportamientos y actitudes pues era lo que aumentaba la enfermedad, porque la enfermedad se alimenta de eso. La enfermedad se alimenta del dolor, se alimenta de la rabia, de todo lo que uno destila cuando la tiene. La única alternativa que yo tengo es aceptarla y decir, bueno, ¿para qué viniste? ¿Para qué estás en mi vida? ¿Qué es lo que me estás mostrando? Y yo comprendí cosas muy claras que tenían que ver con el autorrechazo, con la familia, que yo decía, con razón pasan tantas cosas como tan parecidas que hoy le dan mucho sentido a mi vida, y que pues obviamente no me voy a quitar aquí la camisa, pero uno se da cuenta que el cuerpo comienza a responder, y la enfermedad se va cuando cumple su propósito. La crisis se va cuando cumple el propósito en la vida. Cuando los seres humanos comprendamos el propósito de lo que vino a enseñarnos,
este bichito tan insignificante que es el coronavirus, porque realmente es una vaina que es microscópica, pero vino a enseñarle al dios dinero, al dios poder, al dios material, al dios fama, que nada es más grande que la conexión esencial y que la conexión espiritual. Mira, es un virus que no se nota, es algo tan insignificante, pero hoy tiene el mundo colapsado. Y yo estoy seguro que nosotros podríamos salir de esto distintos. A mí lo que me da miedo es que salgamos de esto distintos, pero va a ser lo mismo. Y yo digo, si seguimos haciendo lo mismo, pues la crisis se va a empeorar. La crisis va a ser más dolorosa. Y ya no va a ser un virus que sea insignificante, ¿no? Tal vez va a ser un virus que mute, de que sabe en qué forma, y ahí sí mate mucha más gente y se enloquezca todo el mundo, y ahí sí comiencen saqueos y todo eso. Necesitamos cambiar, porque si no vamos a cambiar, vamos a aparecer. Lo importante es que tengamos esa conciencia que esto está aquí para enseñarnos algo. Cualquier crisis que llegue a tu vida, cualquier enfermedad, cualquier situación, que tú dices, yo no me merezco ese hombre que me está engañando. Estoy de acuerdo que no te lo mereces, pero si está en tu vida, lo necesitas. ¿Para qué? Para que aprendas una lección, para que aprendas algo sobre dignidad, sobre autoestima y tomes decisiones. Uno siempre atrae en la frecuencia de vibración en la que mantienen sus pensamientos. Si tú tienes una autoestima muy bajita, vas a atraer personas con autoestima muy bajitas. Mira, Anthony Robbins justamente decía, somos el producto de las 5 personas con las que más nos reunimos. O sea que tienes que tener mucha conciencia de que tu frecuencia de pensamiento, tus palabras, lo que tú dices, todo lo que haces, atrae. Una vez una profesora me decía en la universidad que cómo hacía para tener una pareja estable. Y yo le decía, pues profe, lo primero que todos son sus amigas. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué? Pues todas son solas, todas son separadas. ¿Y cómo te imaginas las conversaciones de las mujeres solas frente a los hombres en el matrimonio? Pues fatal, ninguno sirve. Y se van a rumbear juntas. Y lo peor es que entre ellas se aconsejan. Y después pregunta, ¿por qué mantengo sola? Y después yo digo, ¿por qué mantengo sin plata? Pues porque toda la gente que me rodea es supremamente mediocre y fracasada. Porque siento que estoy rodeada de gente que no tiene estándares de liderazgo o estándares de valores muy claros. Y si yo me junto con gente corrupta, pues me vuelvo corrupto. Eso, el 99% de los casos sucede. Obviamente tengo ejemplos maravillosos. Y tengo uno de amigo del alma cercano y pues sé que me permite decir esto, que es mi amigo Mackenzie Jonaider, que viene de un barrio muy complejo, muy peligroso, y allá tenía su grupo juvenil y allá sacó compañeros de la droga y le ofrecieron y bebía en medio de la droga. Pero ese tipo de ángeles son escasos. La gran mayoría de nosotros nos permeamos por el entorno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en qué nivel de pensamiento estamos, porque atraemos ese tipo de personas o de situaciones. Si yo tengo la autoestima muy bajita, voy a atraer personas con autoestima muy bajita. Te lo pongo en plata blanca. Para que un hombre le pueda pegar a una mujer y la maltrate, tiene que haber una mujer sumisa que lo permita. O sea, una mujer que el primer momento le diga a su pareja, mira, yo no estoy acostumbrada a que me maltraten, a que me griten y a que me peguen, le pone el tate quieto, seguramente ese hombre no la va a volver a tocar o se va de la vida de ella, porque le va a permitir. Pero si tu pareja te pega una vez, te pega dos, te pega tres, el problema no es de él, el problema ya es tuyo. ¿Por qué? Porque seguramente tu nivel de pensamiento, tu vibración de autoestima está atrayendo esas situaciones. Así que es muy importante que nosotros tengamos claro esto. ¿Por qué? Porque eso nos hace responsables, aún con las fuentes externas, de lo que sea que está pasando en nuestra vida y, por ejemplo, el coronavirus. O sea, tenemos que ser responsables como humanidad, que sí necesitábamos esto para que la vida nos zarandee y nos vuelva a colocar en el camino que es. Y la otra clavecita importante aquí es que siempre podemos elegir cómo enfrentar estas condiciones externas. Mira, los seres humanos tenemos una respuesta primitiva, primaria, muy básica frente a cualquier amenaza o a cualquier cosa que nos genere como miedo, y es la respuesta de pelea y huida, la pelea del estrés. ¿Ya? Que es como que nuestro hipotálamo tiene unas de células aquí que controlan nuestros estímulos y reaccionamos partiendo de eso. Entonces, si yo tengo que correr porque me está persiguiendo una fiera, pues el cuerpo se activa para que yo pueda correr como loco y pueda saltar una pared de 4 metros y volarme, o levantar algo muy pesado para salvar la vida a alguien que me conecta mucho con el amor.
O si tengo que huir, pues, o pelear, o me lleno pues, de adrenalina y enfrento lo que sea. Esa respuesta primitiva fue muy útil en la época de las cavernas porque evitó que los cavernícolas pues, fueran devorados por muchas de las fieras. ¿Y para qué les funcionó? Hoy en día el ser humano, gracias a Dios, con los miles de años de evolución, ha desarrollado una tercera capacidad de reacción y se llama enfrentar, que es muy distinto a pelear. La respuesta del estrés es o peleo o huyo. La respuesta que nos da la evolución hoy en día es si podemos enfrentar, si podemos evolucionar, si podemos lidiar con los conflictos sin necesidad de tener que derrotar al oponente y acabar lo que es la motivación de la pelea. O tener que salir corriendo porque tengo miedo y dejo tirado absolutamente todo. No, hay una tercera alternativa y es enfrente, evalúe. Cuando nosotros nos paramos frente a esa alternativa tenemos la opción. ¿Preguntas? Sí. Pregunta.